Hola a todos y todas, bienvenidos a esta sexta clase que denominamos Introducción a la Graviometría. Durante esta clase vamos a hacer una introducción al concepto de la graviometría, vamos a revisar las leyes de Newton, vamos a referirnos al campo gravitatorio terrestre y vamos a analizar su relación con otros cuerpos celestes. Analizaremos también la forma de la Tierra y las nociones de elipsoide, esferoide y geoide, y por último abordaremos el concepto de gravedad normal. Se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico que figura en la filmina o con cualquier docente de la cátedra. ¿Qué es la gravedad? Isaac Newton fue el primero en darse cuenta que la fuerza que hace que los objetos caigan con una aceleración constante sobre la Tierra y la fuerza que mantiene en movimiento los planetas y las estrellas es de la misma naturaleza. Esta idea lo llevó a formular la primera teoría de gravitación universal. La teoría de la relatividad general de Einstein en 1915 hace un análisis diferente de la interacción gravitatoria. De acuerdo con esta teoría, la gravedad puede entenderse como un efecto geométrico de la materia sobre el espacio-tiempo. Cuando una cierta cantidad de materia ocupa una región del espacio-tiempo, esta provoca que el espacio-tiempo se deforme. Dado que todos los objetos se mueven en el espacio-tiempo, es decir, o se mueven en el espacio, aunque no se muevan en el espacio, se mueven en el tiempo, al deformarse este espacio, parte de la velocidad será desviada produciéndose aceleración en una dirección, que es la denominada fuerza de gravedad. De esta manera, la fuerza gravitatoria es el efecto que produce la deformación del espacio-tiempo sobre el movimiento de los cuerpos. En la teoría de la relatividad general, el campo gravitatorio no se describe como un campo de fuerzas, sino que las trayectorias curvas que los cuerpos siguen en el espacio tridimensional son solo un reflejo de que el espacio-tiempo es curvo. De acuerdo con la teoría de relatividad general, una partícula puntual en un campo gravitatorio está siguiendo una línea de mínima curvatura, llamada línea geodésica, sobre el espacio-tiempo curvo. Por lo tanto, la curvatura de la trayectoria tridimensional se debe a que la línea más recta posible en el espacio-tiempo de 4 dimensiones no se proyecta como una recta vista del espacio tridimensional. Donde el espacio-tiempo no es plano, se percibe ese hecho como campo gravitacional local y viceversa. Con un enfoque estrictamente físico-matemático newtoniano, se la puede definir como la ciencia que estudia las equipotenciales y sus derivadas primeras y segundas de un campo monopolar generado por un sistema de masas. El método gravimétrico hace uso del campo de potencial natural. El campo de potencial natural observado se compone de las contribuciones de las formaciones geológicas que constituyen la corteza terrestre. A veces no se puede distinguir y determinar claramente por el método gravimétrico las contribuciones a este campo provenientes de una formación o una estructura geológica determinada. Solo en casos muy especiales se puede lograr una separación de los efectos causados por una formación o estructura geológica individual. Ese proceso se denomina aislamiento de la anomalía. En definitiva, este proceso de separación es el que perseguimos para establecer la geometría y distribución de las estructuras geológicas de interés. En las prospecciones gravimétricas se realizan mediciones relativas, es decir, se miden las variaciones laterales de atracción gravitatoria de un punto a otro. Con mediciones relativas a una base absoluta se logran precisiones satisfactorias fácilmente en comparación con las mediciones del campo gravitatorio absoluto, que es bastante más difícil de medir. Finalmente, una vez que los datos obtenidos son reducidos apropiadamente, dispondremos de las variaciones de la gravedad que solo dependen de las variaciones laterales en la densidad de los materiales en el subsuelo. Historia del método gravimétrico. El método gravimétrico fue aplicado inicialmente en la prospección petrolífera en los Estados Unidos y en el Golfo de México con el objetivo de localizar domos de sal que suelen conformar estructuras que albergan petróleo. Con el paso de los años se comenzó a buscar otras estructuras del tipo anticlinales con este mismo método. A fines del siglo XIX, el húngaro Roland von Eötvös desarrolló la balanza de torsión o balanza de Eötvös, que mide las distorsiones del campo gravitatorio causadas por cuerpos de densidades anómalas en el subsuelo. Entre 1915 y 1916 se empleó la balanza de torsión de Eötvös en el levantamiento de la estructura de un campo petrolífero ubicado en la antigua Checoslovaquia. En 1917, Schweider modeló por medio de una balanza de torsión la estructura de un domo salino ya conocido en Alemania. La estructura predicha a partir de los estudios fue confirmada luego por sondeos. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, la gravimetría alcanzó su máximo desarrollo.
El aumento de la velocidad vertical de 9.8 metros sobre segundo de un cuerpo cayendo libremente durante cada segundo se denomina aceleración de la gravedad y se la expresa como 9,8 metros por segundo o 9.8 metros por segundo cuadrado. Ley de gravitación de Newton. La aceleración de la gravedad G se debe a la atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre cada cuerpo menos la fuerza centrífuga causada por la rotación de la Tierra y dirigida en dirección perpendicular al eje de rotación de la Tierra y hacia afuera. La fuerza total que actúa sobre el cuerpo es igual al producto de su masa m y de la constante de gravedad k. Por consiguiente, la atracción gravitatoria en cualquier lugar de la superficie terrestre tiene numéricamente un valor que se define como la fuerza gravitatoria ejercida a una masa unitaria en el mismo lugar. Según la ley de gravitación de Newton, dos cuerpos de masa m1 y m2 separados por una distancia r se influyen mutuamente por la fuerza F, definida como que la fuerza es igual a la constante de gravitación por el producto de las masas sobre el radio al cuadrado o la distancia que las separa al cuadrado. La constante de gravitación K describe la fuerza expresada en newtons ejercida entre dos cuerpos de masa de 1 kilogramo cuyos centros distan 1 metro entre sí y cuyas masas están concentradas en sus centros. Se la mide en el laboratorio, pero ya en 1997 Cavendish realizó una medición con una balanza que permitió 75 años después medir esta constante de gravitación, con un valor de 6.754 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. La segunda ley de Newton se expresa como que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. La unidad de aceleración es igual a 1 centímetro sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que decir 1 gal por Galileo Galilei, y posee también submúltiplos. La ley de gravitación de Newton nos dice que la fuerza es igual a la constante de gravitación por el producto de las masas sobre la distancia que las separa del cuadrado. Pero también sabemos que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, entonces podemos igualar estos dos términos. Entonces podemos despejar la aceleración, que en este caso sería la gravedad, como la constante de gravitación por la masa sobre la distancia al cuadrado. El potencial y el campo gravitatorio de la Tierra. El potencial en un punto de un campo dado se define como el trabajo que debe hacer una fuerza para mover una masa unitaria desde un punto arbitrario de referencia hacia el punto en cuestión. El potencial correspondiente al cuerpo de masa m1 se calcula como P es igual a menos la constante gravitatoria por la masa sobre la distancia. La diferencia entre los potenciales P2 y P1 describe el trabajo realizado en contra de la masa M1 al mover una masa unitaria desde el centro del cuerpo M1 al centro del cuerpo M2. Las superficies equipotenciales, que son las superficies que unen los puntos de igual potencial, referidas a este cuerpo de masa 1 serían superficies esféricas, si el cuerpo es esférico. Este hecho se aplica para describir y cuantificar el campo potencial gravitatorio de la Tierra. Dos fuerzas distintas contribuyen al campo gravitatorio de la Tierra. En un lugar de la superficie terrestre, la fuerza gravitatoria neta ejercida se constituye de la fuerza gravitatoria dirigida hacia el centro de la Tierra y la fuerza centrífuga dirigida perpendicularmente al eje rotatorio y hacia afuera con referencia a la Tierra. Por consiguiente, la gravedad neta es la suma algebraica de la gravedad terrestre más la gravedad centrífuga. La fuerza centrífuga se calcula de la siguiente manera. La gravedad centrífuga es la masa terrestre por la aceleración centrífuga, que es lo mismo que decir que la masa terrestre por la velocidad angular al cuadrado por el radio de la Tierra por el coseno de alfa, en donde alfa es la latitud geográfica. Salvo en los polos, donde la gravedad centrífuga es 0, debido a que el coseno de 90 es 0, la fuerza centrífuga actúa en todos los demás lugares de la superficie terrestre y es apreciablemente menor en comparación a la gravedad terrestre. Por esto se abrevia la fuerza gravitatoria neta solo con G. En la medición de la fuerza gravitatoria neta no se puede distinguir entre la gravedad terrestre y la gravedad centrífuga. La forma de la Tierra. La atracción de la gravedad de los otros planetas del sistema solar y del Sol en la etapa de formación de la Tierra, cuando ésta giraba más rápido, las disimilitudes en las capas interiores de la Tierra y los fuertes efectos de marea, esos tirones de gravedad, dieron a la Tierra una forma algo en punta en su norte y más plana en su sur. Estos efectos terminaron otorgándole a la Tierra su forma definitiva. Esta morfología solo puede verse en un análisis de gran detalle, ya que la Tierra es prácticamente esférica. Para observar su achatamiento hay que realizar mediciones precisas de fotografías, las cuales son tomadas por satélites a grandes distancias. La diferencia entre los radios ecuatorial y polar es de 21 kilómetros sobre un diámetro terrestre de unos 12.700 kilómetros.
La forma teórica de la Tierra se describe por medio de la superficie equipotencial normal de la Tierra coincidente con la superficie del mar y se la denomina geoide. En tierra firme se comprende como geoide a la superficie que se asume por el nivel del mar si ésta se ubicase en un canal que atraviese todos los continentes uniendo los océanos. El geoide involucra las variaciones del potencial que se originan, entre otras causas, en la distribución irregular de masas en la corteza terrestre. El geoide se puede describir numéricamente solo aproximadamente. La aproximación más sencilla corresponde al esferoide, definido por la función esférica. Las reducciones gravimétricas de los datos observados se basan en un elipsoide de referencia definido por valores numéricos que especifican el radio ecuatorial de la Tierra, el coeficiente de aplanamiento de los polos y la masa total de la Tierra. El requisito es que la superficie del elipsoide sea una superficie equipotencial, vale decir que si nos movemos sobre ella no habrá variaciones en la lectura de gravedad. Las variaciones entre el geoide y el elipsoide de rotación se denominan ondulaciones del geoide y son una medida para entender la distribución irregular de las masas con respecto al elipsoide de rotación. Estas ondulaciones del geoide nos indican excesos o déficits de masa. Como la separación entre dos superficies equipotenciales es inversamente proporcional a la gravedad que actúa, en los polos las superficies se aproximan entre sí, por mayor gravedad y fuerza centrífuga nula. En el ecuador, las superficies equipotenciales se alejan. En el ecuador las superficies se alejan por ser menor la fuerza de atracción ya que se aleja del centro de la Tierra y es máxima la fuerza centrífuga. De todas las infinitas superficies de nivel, se adopta una que corresponde al nivel medio del mar, y esta será tomada como la equipotencial de referencia que define el geoide. En la estructura interna de la corteza terrestre, la distribución de masas no es homogénea, por lo que tampoco lo son las superficies equipotenciales, generándose ondulaciones que son apenas perceptibles en las zonas llanas y bruscas en las zonas montañosas o de alta concentración de masa. Gravedad normal. La gravedad normal, es decir, el campo gravitacional normal de la Tierra, se refiere al elipsoide de rotación y se la calcula con la fórmula siguiente. La de arriba es la fórmula de 1930 y la de abajo es la fórmula de 1967, donde B es la latitud geográfica. Los valores decimales derivan del denominado achatamiento dinámico. Esta fórmula, llamada Fórmula Internacional de Gravedad, proviene de un valor absoluto de gravedad de 981.274 centímetros sobre segundo cuadrado o GAL, medido en Potsdam en 1906. La fórmula de Cassini fue establecida en 1930 y se conoce como fórmula de 1930. En el año 1980 se aprueba el Geodetic Reference System de 1980, que presenta un valor de ajuste. En esta tabla se pueden ver los diferentes valores de gravedad según la latitud, y puede apreciarse que la diferencia entre ellos es bastante baja. Independientemente de la fórmula utilizada, la diferencia entre los valores máximos observados en los polos y los valores mínimos observados en el ecuador es de alrededor de 5.3 GAL o 5.300 miligales según la unidad usada. Un cuerpo cayendo hacia el suelo en uno de los polos aumenta su velocidad vertical más rápidamente que el mismo cuerpo cayendo en el ecuador. Expresado en variaciones de masa, un cuerpo de 1 gramo pesa casi 5 miligramos más en los polos que en el ecuador. La gravedad terrestre y su relación con otros cuerpos celestes. La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar y junto con los otros tres, Mercurio, Venus y Marte, forma parte de los denominados interiores terreanos o rocosos, que se hallan dentro del cinturón de asteroides respecto al Sol. Los 5 planetas restantes se denominan exteriores o jovianos, que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. En esta tabla se pueden ver las densidades en gramos sobre centímetro cúbico de cada uno de los planetas. De aquí se desprende que la Tierra, después de Mercurio, es el planeta de mayor densidad. Esto es todo para la clase 6, es la introducción a la gravimetría. Cualquier duda que tengan, comuníquense con la cátedra a través de los correos electrónicos que tienen disponibles. Gracias.